Buen día, niños y niñas, bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales para grado quinto. Recuerden, soy la profe Nidia Durán y hoy los estaré acompañando. Bueno, mis amores, vamos al grano. Primero voy a explicar el tema, luego vamos a realizar una actividad en el módulo. ¿Estamos preparados? Bueno, tenemos como tema República de la Nueva Granada. Después de la disolución de la Gran Colombia con la muerte de Simón Bolívar, la Colombia, lo que se llamaba República de Colombia, recordemos que se llama Gran Colombia solo para la historiografía, y eso ya nadie lo va a cambiar, ¿verdad? Pero luego de la disolución de eso que llamamos nosotros la Gran Colombia, vino la República de la Nueva Granada, que se constituyó desde 1830 hasta 1858. Bueno, entonces vamos con la historia. Dentro de la historia vamos a encontrar personajes muy importantes que participaron en este proceso que llevó la República de Colombia. ¿Listo? Bueno, vamos a leer. Por favor, ustedes van a seguir la lectura. En el caso hipotético voy a alejarlo un poquito, a ver, de pronto estoy tapando alguna de las imágenes. Listo, con el recuadro de la foto. Dice así: la Nueva Granada surgió como estado independiente inmediatamente después de la desintegración de la República de la Gran Colombia en 1830. Más exactamente, luego del convenio de Apulo, llevado el 28 de abril de 1830. Es decir, justo después de la muerte de Simón Bolívar, se empezaron los trámites para realizar este convenio de Apulo, puesto que ya con anterioridad había conflictos entre Venezuela, Ecuador y Colombia. Recuerden que esto era debido a las diferencias que habían entre Simón Bolívar y Santander por el tipo de gobierno, que uno lo querían federalista, otros lo querían centralista. ¿Listo? Bueno, mediante el cual el general Rafael Urdaneta, último presidente de la Gran Colombia, entregó el mando a Domingo Caicedo. Recuerden también, amores, que Rafael Urdaneta era el presidente de la Gran Colombia en este momento, en 1830. Pero como él era venezolano, pues obviamente al separarse Venezuela, pues él pasó a gobernar pues Venezuela, ¿cierto? Ahora, para que un presidente pueda gobernar su país, pues debe ser de esa nacionalidad. Por eso le entregó el mando a Domingo Caicedo, que en ese momento era el vicepresidente. El nombre provisional o provisorio adoptado por la República Granadina a partir de ese momento fue Estado de la Nueva Granada. En ese momento lo tomaron como un estado, como un departamento rebelde que se había separado, ¿listo?, de la Gran Colombia, cuando fue al contrario. Venezuela fue la que se separó y Ecuador fue el que se separó. ¿Listo? El 29 de febrero de 1832, la Convención Nacional, conformada por los representantes de las provincias de Antioquia, Barbacoas, Bogotá, Cartagena, Monpós, Neiva, Pamplona, Panamá, Pasto, Popayán, Socorro, Tunja, Vélez y Veraguas, sancionaron una nueva constitución, por medio de la cual el país se denominaba República de la Nueva Granada. Ustedes dirán, entonces, ¿qué pasó desde 1830 hasta 1832? Pues lo que ocurrió fue que fue un país en construcción, mientras la Constitución se conformaba. Recordemos que habían dos formas de gobierno que se estaban como peleando entre ellos. Uno lo lideraba Simón Bolívar y el otro lo lideraba Santander, que por eso fue que ellos empezaron a tener esos choques. ¿Listo? La República de la Nueva Granada se convirtió en Confederación Granadina
al aprobarse la Constitución de 1858, con lo cual se inicia otra etapa federalista. Stop ahí. Confederación Granadina la vamos a ver después de ver este tema de la Nueva Granada. Ahorita vamos a ver la Nueva Granada. Sino que esto se hace, o sea, les hago esa aclaración para que sepan que desde 1830 hasta 1858 va la Nueva Granada. Después de 1858, cuando vuelven y hacen otra constitución y cambia nuevamente de nombre. Colombia ha cambiado muchísimas veces de nombre. ¿Listo? En ese periodo de Colombia, donde habían emancipaciones de los departamentos, volvían y repartían políticamente a Colombia, cada quien quería poner su forma de gobierno y su forma de pensar para gobernar. Colombia tuvo muchísimos cambios que finalmente pues ayudaron a enriquecerla, pero también permitió que se generaran los partidos políticos que conocemos ahorita como liberal y conservador. ¿Listo? Bueno, por favor pausa el video y lee la diapositiva. Muy bien, continuamos. En 1843, esto quiere decir que fue dentro de la Nueva Granada, hubo una reforma durante la presidencia del general Pedro Alcántara Herrán, quien fortaleció el poder del presidente, con el fin de poder mantener el orden en todo el territorio nacional. Recuerden que habían como diferentes líderes en cada una de las provincias que querían hacer de su provincia como un gobierno aparte. Entonces podemos determinar que el general Pedro de Alcántara se convirtió como en uno de los primeros dictadores que tuvo Colombia. ¿Listo? Esto, bueno, con el fin de mantener el orden en todo el territorio nacional, que en ese entonces se encontraba en guerra con los supremos, o sea, había una guerra de los supremos. ¿Cuál es la guerra de los supremos? Resulta que este señor era un militar, ¿cierto? Y como militar quería poner su posición como militar, pero la iglesia quería también hacer parte como de ese dominio del territorio. Cuando hablamos de la guerra de los supremos, hablamos de la guerra entre el gobierno y la iglesia católica, que en ese momento era la iglesia que estaba predominando en nuestro territorio. ¿Listo? Se hizo una intensa reforma educativa y se impuso el autoritarismo. A esto me refiero cuando digo que era un dictador, y el centralismo en todo el territorio nacional. El conservatismo lo utilizó para su ventaja, es decir, que en este momento los conservadores estaban al mando, aunque Pedro Alcántara era un militar, tenía sus raíces en el centralismo. ¿Listo? Entre 1849 y 1853, el número de provincias aumentó de 22 a 36, y esto se debe a lo que yo les estaba diciendo. Habían caudillos, es decir, políticos o líderes políticos que querían como recortar el país y empezar a gobernar desde ahí, ¿sí? Y hacer como países pequeños dentro de Colombia. Bueno, vamos a continuar. Por favor, pausa el video y lees la diapositiva. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver. Hubo otra reforma en 1853. Entonces decimos que el péndulo constitucional se mueve esta vez hacia los liberales y se dio inicio al federalismo. Es decir,
hacia lo que proponía Simón Bolívar. Se eliminó la esclavitud. Recuerden que en ese año fue cuando ya se dio la libertad de vientres y se firmó la libertad de los esclavos. También donde se decía que los hijos de los esclavos podían irse a los 18 años. ¿Listo? Y quedaban en libertad. Pero que antes de esos 18 años eran sometidos a trabajos extremos y por eso muchos de ellos morían antes de cumplir los 18 años. Y ustedes recuerdan el año pasado cuando hablábamos del cimarronismo, que a raíz de esa ley de la libertad de vientres empezó a ocurrir el cimarronismo, porque como eran sometidos a tanta violencia, pues decidían huir a los palenques y allí pues fundar sus palenques, sus ciudades, sus lugares donde ellos se escondían, sus pueblos, más bien es la palabra correcta, asentamientos, y allí pues vivían mientras podían salir a la luz. ¿Listo? Se extendió el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, es decir, podían votar a los 21 años. ¿Listo? Esto, para palabras más, palabras menos, quiere decir que los hombres adquirían su mayoría de edad a los 21 años y adquirían el derecho a poder elegir. Pero esto era solo para los hombres, las mujeres todavía no podíamos votar. Se impuso el voto popular directo para elegir congresistas, gobernadores, magistrados y se estableció la libertad administrativa y la libertad religiosa. Para ese entonces la única iglesia que existía o que era legal en Colombia era la iglesia católica, ¿sí? Pero también recordemos que para ese entonces se empezó a dar la ley de la reforma dentro de la iglesia católica, donde empezó a existir el protestantismo, ¿cierto? Donde alguien, ¿cierto?, se dio cuenta de que se estaban cometiendo muchos errores dentro de la iglesia católica. Martín Lutero fue el líder de la iglesia protestante, es decir, él empezó a darse cuenta que podían existir otras religiones y empezó a incursionar con el protestantismo. Listo. Hubo una separación entre iglesia y Estado y se terminó la personalidad jurídica de la iglesia católica. Quiere decir que la iglesia católica dejó de tener repercusión en la forma de gobierno. ¿Listo? Puesto que ya se le dio fue más poder, fue al presidente, a los congresistas y a los gobernadores de cada provincia. ¿Listo? Algunos de los avances se revirtieron más tarde en la Constitución de 1886. Es decir, que muy probablemente la iglesia empezó a tener nuevamente parte dentro del gobierno, pero hasta 1886, es decir, en 1853 dijeron no más. En septiembre de 1853 se realizaron las elecciones para elegir procurador y la Corte Suprema de Justicia. El 3 de octubre de 1853 se elige el gobernador de Bogotá, contabilizando los votos por el distrito parroquial. Aquí estamos hablando de que las personas a los que les dieron el poder de contar los votos, pues fue a la iglesia católica en ese momento, puesto que se supone que eran personas intachables que pues no iban a aceptar corrupción. Durante los años de 1848 y 1849, durante un año, finalmente se acuñaron los nombres de los partidos tradicionales liberal y conservador. Sus diferencias ideológicas tomaron cuerpo, es decir, ya se definió qué era lo que pensaban los liberales y qué era lo que pensaban los conservadores, y fue dejando atrás
el énfasis de personalismos, es decir, de que cada quien acomodaba pues lo que pensaba, ¿sí? Para de esa forma empezar a gobernar, ¿sí? Que era lo que yo les dije en algún momento. Digamos, decían que estaban con Santander, pero sus pensamientos eran liberales, o decían que estaban con Santander, pero sus pensamientos eran que estaban con Simón Bolívar, pero sus pensamientos eran conservadores. ¿Listo? A partir de 1849, el gobierno del general José Hilario López, el país tuvo una transformación política y económica muy fuerte, ya que empezó a reemplazarse la estructura colonial por la del capitalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las personas que empezaban a tener dinero, puesto que ya había libertad de algunos esclavos y los esclavos comenzaron a devengar, pues empezó a generarse eso de que tenían que pagar, era con dinero, y había gente que empezó a ahorrar y a construir casas, algunas más bonitas que otras, a comprar terrenos, empezaban a nacer los terratenientes. ¿Listo? Continuamos, mis amores. Vamos a ver ahora a dónde vamos. Bueno, esto ya. Vamos acá. Bueno, los presidentes de la Nueva Granada fueron 14, ¿cierto? Es decir, durante ese tiempo gobernaron 14 presidentes. ¿Quiénes son? Domingo Caicedo, que estuvo gobernando durante pues un año, porque fue cuando le dejaron la presidencia, ¿cierto? Luego, Francisco de Paula Santander, José Ignacio de Márquez, Juan de Dios Aranzazu, Pedro de Alcántara, Tomás Cipriano Mosquera, José Hilario López, José María Obando, José María Melo, José Ovaldía, Manuel María Mayarino y Mariano Ospina. ¿Listo? Creo que aquí está el de Mariano Ospina. Era la Mariano Ospina, efectivamente. ¿Listo? Bueno, estos fueron los presidentes que gobernaron durante la Nueva Granada. Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué pasó con los otros países? Entonces, los símbolos de la nación, al fragmentarse la Gran Colombia, sus países sucesores siguieron usando, es decir, todos siguieron usando los mismos emblemas que poseían esta nación provisional, hasta que fueron decretadas las insignias propias de cada uno. De este modo, sucede que desde el 17 de diciembre de 1831, es decir, apenas un añito de la Confederación Granadina, hasta el 9 de mayo de 1834, la Nueva Granada, convertida ya en república, usó la misma bandera y el mismo escudo de la Gran Colombia. Tan solo le añadió el lema de Estado de la Nueva Granada. Recordemos que inicialmente lo tomaron fue como un estado, como si se hubiera separado, en su bondadura, es decir, en uno de sus bordes. ¿Listo? Diferenciándolo por el empleado de sus vecinos, es decir, como todos usaban el mismo, únicamente al bordecito le colocaban otro nombre. Finalmente, el 9 de mayo de 1834, cuando Francisco de Paula Santander, en calidad de presidente de la República de la Nueva Granada, establece los colores y la disposición de la bandera. Es decir, seguimos teniendo amarillo, azul y rojo. Igual el decreto de la forma de los elementos básicos del escudo de la República, los cuales en su mayoría han permanecido intactos desde ese entonces. Entonces este vendría siendo nuestro escudo,
Vamos a mirar acá un poquito más atrás por si estoy tapando la imagen. ¿Sí? Ha tenido algunas pequeñas reformas. ¿Listo? Bueno, mis amores. Recordemos que en este caso el general Santander, aunque esto ya lo leímos, quiero hacer esta aclaración, aunque la Confederación Granadina tenía un carácter político centralista, ¿sí? Recordemos que Santander no era partícipe de él, ¿cierto? Pero como ya había una constitución, le tocó asumir y acoplarse a esa política que había en ese momento. ¿Listo, mis amores? Bueno, esta es la explicación que tenemos sobre la Nueva Granada. Espero haya sido de su completo interés. Ahora vamos al trabajo en el módulo. Bueno, mis niños, vamos a ir a la página 246 y 247 del módulo. Teniendo en cuenta que ya hemos leído, ya estuvimos en la explicación de lo que es la Nueva Granada, va a ser muchísimo más fácil comprender el texto que estamos leyendo. Sin embargo, no deben dejar de leerlo 3 veces. Ya lo expliqué en la clase anterior por qué se debe leer 3 veces. ¿Listo? Bueno, después de haberlo leído, vamos a ir a el cuestionario. Profe, es que faltó hacer otra cosa. Despacio. Primero vamos a ir al cuestionario. Faltó la sopa de letras. Espere, primero vamos al cuestionario y vamos a contestar el cuestionario. Vamos a leer detenidamente las preguntas. Recuerden que ustedes deben dialogar con el texto. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta dice: ¿en qué convenio nació la Nueva Granada? Entonces, como ya he leído el texto, voy a resaltar la respuesta. Entonces, la Nueva Granada nació tras el convenio de Apulo del 25 de abril de 1831. Esta es la respuesta, no solamente convenio de Apulo, no, deben dar la respuesta completa y concreta de esa forma. ¿Por qué? Porque de esta forma ustedes van a ir adquiriendo el conocimiento. ¿Listo? Ya saben cómo es la forma de contestar en el cuaderno las respuestas. Primero la pregunta, debajo la respuesta. No dejar respuestas sueltas por ahí, en una hoja las preguntas y en la otra las respuestas, porque ahí no se está generando conocimiento. Bueno, luego de que ya contestaron estas 12 preguntas, 12. Este cuadro de abajo no lo vayan a contestar. ¿Listo? Luego de que ya contestaron estas 12 preguntas, en su cuaderno van a ir ahora sí a la sopa de letras y van a buscar, ¿qué van a buscar? Van a buscar los 14 presidentes que pertenecieron a la Nueva Granada. ¿Listo? Mis amores, en la próxima clase, es decir, dentro de 8 días, es festivo. Entonces, en la siguiente clase, es decir, dentro de 15 días, vamos a tener el tema de la Confederación Granadina, que ese es bastante cortito, pero también vamos a tener una evaluación con respecto a la Gran Colombia y la Nueva Granada. ¿De dónde van a salir las preguntas? Las preguntas van a salir de los cuestionarios que han ustedes realizado. También voy a solicitar la evidencia de que hayan trabajado. Recuerden seguir los parámetros que se les dan. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Primera medida. En segunda medida, no dejen acumular el trabajo que tienen ustedes. Los responsables de cumplir con las actividades son ustedes, son niños de grado quinto,
por lo tanto deben hacerlo de la mejor manera, ¿listo? Demostrando pues valores de responsabilidad, de ética, porque aunque ustedes sean estudiantes deben tener una ética al momento de cumplir con las actividades. Y por favor enfóquenme muy bien las fotografías, ¿listo? Cualquier inquietud por favor me escriben al interno, pero escríbanme dentro de un horario razonable. Por favor, después de las 6 de la tarde no me pregunten por tareas que debieron haber hecho a las 11:25 de la mañana que empieza la clase. Supongamos que se demoran 20 minutos viendo el video o que se les cogió un poquito la tarde. Bueno, está bien, 1 de la tarde. Pero a las 7 de la noche, 8 de la noche, 11 de la noche me han escrito preguntándome cosas de un video que debieron haber visto en horas de la mañana. Organicen su tiempo, organicen sus actividades de forma que no les coja la tarde. Es responsabilidad de ustedes entregar las actividades a tiempo, no es responsabilidad del docente estar vigilando que ustedes lo hagan, teniendo en cuenta que eso son clases asincrónicas donde ustedes tienen la posibilidad de ver el video. ¿Listo? Y volverlo a repetir, ¿no? Es decir, ustedes pueden repetir la clase las veces que quieran para poder comprender el tema. Por otra parte, entonces, mis amores, no descarguen la responsabilidad de los retrasos que ustedes tienen sobre el docente, porque ustedes están en su casa y ya la responsabilidad empieza a ser de ustedes. Nosotros cumplimos con enviar el video o la videoclase a la hora que es. ¿Listo? Entonces, a demostrar su responsabilidad, su empatía con el trabajo y a demostrar que son niños bien juiciosos, ¿listo? Y autónomos, que esa es la ventaja que tenemos en el Aprende en Casa. Estamos generando niños con autonomía. ¿Listo, mis amores? Esta es la actividad que tenemos para el día de hoy. No olviden estudiar mucho, dialogar con los textos, aprenderse muy bien esas respuestas, porque de ahí van a salir las respuestas para las evaluaciones. Es decir, esos son ya los cuestionarios. Bueno, mis amores, adiós, los quiero mucho.